Hermano Pac. Gracias. Muchas gracias, amigo. Damos gracias al Señor. Para mí es siempre un gusto el poder estar con ustedes. Para mí siempre es un gusto el poderlos ver y estar reunido aquí con ustedes. Es de nuevo una muestra de la gracia y el favor del Señor el poder estar reunidos en esta tarde para poder estudiar juntos la palabra del Señor. Es de nuevo un gusto y damos gracias al Señor por cada una de las vidas que Él nos ha dado, de nosotros, de nuestras familias, de nuestros amigos y aún las personas que no conocen al Señor cerca de nosotros. Es una muestra de la gracia y el favor del Señor, y de nuevo es para mí un gusto y un privilegio el poder estar reunidos aquí con ustedes juntos para poder estudiar la Escritura. Quiero que podamos leer un versículo antes de hacer una oración breve, y el tema de hoy es la soberanía del Señor. Vamos a estar viendo la soberanía del Señor de manera breve. No es una exposición y no es un sermón exhaustivo, pero servirá para que podamos conocer un poco más y podamos mirar y contemplar en toda su gloria al Señor Dios. El Salmo 115, en el verso número 3, dice de la siguiente manera: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Entonces, el Señor nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso, Él ha hecho. Padre, te damos gracias por este día, gracias porque nos has permitido llegar hasta este momento, Señor. Ha sido tu gracia y tu favor en nuestra vida, lo único, Señor, tu gracia y tu misericordia que hay bueno en nosotros, Señor. Gracias porque nos has tratado mucho mejor de lo que merecemos ser tratados. Gracias porque vemos tu gracia y tu misericordia, Señor, aún en los momentos difíciles, aún en medio tal vez de la confusión y de la incertidumbre, de la enfermedad, de los accidentes, de las pérdidas, Señor. Pero vemos tu gracia en nuestras vidas. Como dice este salmo, Señor, tú estás en los cielos, tú reinas. Y todo lo que tú has querido, Señor, has hecho. Te pedimos que la exposición de tu palabra en esta mañana, Señor, alumbre nuestro entendimiento y nos ayude a vivir como tú esperas que vivamos, Señor, y a renunciar a nuestro pecado. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder contemplar a Cristo en toda su gloria, Señor, a través de este sermón. Te lo pedimos, Padre, conforme a tu voluntad. De nuevo, muéstranos a Cristo a través de la exposición de tu palabra en esta mañana. En Cristo te lo pedimos. Amén. Muy bien. Pues, de esta manera es de que vemos esta serie, como ya lo mencionábamos anteriormente, está basada en un material de Ministerios Ligonier, y en esencia lo que vemos acerca de la soberanía es de que el Señor reina. Porque el Señor reina es de que entonces Él es soberano. Él está sentado en un trono, Él está reinando, y no hay nada ni nadie que esté fuera de este alcance, de esta soberanía, de que el Señor es rey y de que Él gobierna. No hay nada ni nadie que esté fuera de esto. Entonces el Señor es rey, Él está sentado en un trono y descansamos en esto. Ahora, las implicaciones de que el Señor reine son básicamente tres, y las que vamos a estudiar en esta mañana o en esta tarde ya son estas tres: creación, providencia y salvación. Y la creación tiene que ver precisamente con eso, que Él reina sobre todo y Él, por su voluntad, Él trae todo a existir. Él crea el universo, los seres celestiales, Él los crea a todos, y entonces Él reina también sobre eso. Él reina sobre eso. Él crea todo, y una vez que lo crea, hermanos, no solamente lo crea y se aparta de Él, sino que en la creación Él constantemente está interviniendo. No es un Dios que está alejado de nosotros, no es un Dios que se ha olvidado de nosotros. Al contrario, es un Dios que constantemente interviene en la creación. Él no se ha olvidado de nosotros, Él constantemente interviene en la creación, y esa es la doctrina de la providencia, el cómo el Señor actúa con la creación que Él mismo ha, por su palabra, traído a esto, a existir. Después de esto vamos a estudiar, después de haber estudiado y de manera breve hablar de la creación y de cómo el Señor, una vez que crea todo, actúa en esa creación. Vamos a hablar cómo una de las consecuencias y una de las implicaciones de que el Señor actúe en la creación es la salvación. No solamente que el Señor haya creado todo, no solamente que el Señor siga actuando en la historia,
sino que en nuestra salvación y en la salvación de las personas que amamos, Él también es Rey, Él también es soberano sobre la salvación, no solamente de nosotros, sino de las personas que han creído y de las que aún todavía no, pero en algún momento con la gracia y el favor del Señor procederán al arrepentimiento. Aún en eso, el Señor sigue siendo soberano y todo, dice el Salmo 115, como leíamos, 115, número 3, todo lo que quiso, Él ha hecho, no hay nada que haya pasado, no hay nada que Él queriendo no haya podido hacer, Él es soberano. Muy bien, vamos a continuar. En cuanto a la creación, vemos en Génesis 1:1, y Génesis 1:1 dice lo siguiente: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Existe un argumento acerca de un físico teórico muy citado y muy estudiado en nuestros tiempos, que fue Stephen Hawking. Y Stephen Hawking, los físicos teóricos han podido llegar a un entendimiento muy cercano al momento justo de la creación, pero no hay nada conocido antes de eso. Y el problema de que muchos físicos teóricos rechacen la creación ex nihilo, la creación de la nada, es por los fundamentos y por el argumento teológico que eso implica. El argumento teológico, cuando dicen que todo fue creado de la nada, es de que Dios lo creó, de que hay una causa inmaterial, de que hay algo que es atemporal, que es infinito, que crea algo finito. Y el problema, de nuevo, con que muchos físicos teóricos no acepten la creación de la nada es básicamente teológico. No es una cuestión matemática, no es una cuestión fuera de nada de esto, sino teológica. El problema con la física teórica y con el momento antes de la creación es el que necesariamente la creación de la nada requiere Dios vivo, Dios encarnado, Él creándolo todo a partir de la nada. Entonces Génesis 1:1 empieza, el primer versículo del canon bíblico empieza precisamente con esto: Dios creó todo de la nada. Esto es el que el Señor es soberano. Dice que el Salmo 33, el verso 6 y el 9, que Él dio una orden y todo quedó firme. El Salmo 33, verso 6 dice: por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Él creó todo lo que existe a partir de algo inmaterial que es su palabra, es algo espiritual. Pero a partir de su palabra es de que todo lo material fue creado, dice el Salmo 33. Y el Salmo 33 en el verso 9 dice: porque Él habló y todo fue creado, dio una orden y todo quedó firme. Vemos cómo es de que la palabra del Señor es esa causa, el Señor mismo y su palabra es lo que ha creado todo. ¿Estamos de acuerdo en esto? Entonces, y es por Él, de nuevo, que todo fue hecho. De nuevo, la física teórica se puede acercar mucho al momento de la creación. De hecho, están muy cerca de ese momento de la creación. Pero el problema no es ese momento, el problema es qué hubo antes, de dónde apareció todo, por qué estamos aquí, por qué existe todo lo que existe en la forma en la que existe, y qué pasó antes, y qué había antes, y qué va a haber después cuando todo esto se acabe. Entonces la física teórica, de nuevo, se limita a simplemente explicar hasta ese momento, unos nanosegundos después de que todo empezó a calentarse y a expandirse, pero antes dicen que no hubo nada. Porque ese nada para la física, lo que es nada para la física teórica es Dios, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a Génesis 1:1. Y Dios reina sobre todo. Entonces, una vez que Él crea todo, Él no solamente lo crea, de nuevo, vamos a ver en las diapositivas siguientes cómo Él interactúa con nosotros y no nos ha olvidado. Dice Colosenses 1:16, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra, hizo todas las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces vemos cómo no solamente el Señor crea todo lo material, todo lo que podemos ver, sino dice aquí Colosenses 1:16, aún los seres celestiales fueron hechos y creados por Él, en Él. El versículo, esto es Colosenses 1:16, y solo para tener un poco más de contexto, el versículo anterior, Colosenses 1:15, dice: Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
una herejía que se ha enseñado no solamente en el contexto de la iglesia primitiva a través de Arrio, sino reiteradas veces en la historia por diferentes culturas y doctrinas, ha sido el hecho de negar la Trinidad. Y una forma de negar la Trinidad es decir que Cristo fue un ser creado basado en Colosenses 1:15. Eso es entender mal el texto. En Colosenses 1:15, ahora estamos estudiando el 1:16, un versículo inmediato, pero el verso 15 dice que Él, Cristo, es el primogénito de toda creación. Y cuando la Escritura habla de Cristo como el primogénito de toda creación, no se refiere, hermanos, a que Él ha sido creado aparte, en una esencia separada del Señor. Imaginen ustedes a un rey que hereda todo a su hijo, o a un padre, tal vez un rey, pero tal vez un padre que hereda todo a su hijo. El padre tiene todo, Él es dueño y Él es soberano y reina sobre todo, pero Él tiene un hijo. Entonces, Él hereda, digamos, esa autoridad y esa potestad al hijo, de tal manera de que el hijo reine también y herede ese reinado y esa autoridad y esa potestad sobre todo lo que existe. Ustedes saben, y nosotros todos, que cuando en antaño, en la historia, cuando muere un rey, y no es de que el padre va a morir, no me entiendan así, pero cuando muere un rey, ¿qué pasa con ese reinado? ¿Quién hereda eso? El hijo siguiente. Entonces, de alguna forma, no es que Cristo y el Padre vayan a morir, ellos son en su esencia, no va a pasar eso. Pero la cuestión es esta, una ilustración para poder entender por qué la Escritura en Colosenses 1:15 dice que Él es primogénito en toda la creación. No es de que Él fue creado después, sino de que a Él le ha sido dada toda la autoridad. De tal forma de que Él, siendo el primogénito, la preeminencia la tiene Cristo, la preeminencia, la autoridad la tiene Él, y Él también puede reinar sobre todo. Entonces la soberanía de Dios no solamente se extiende al Padre, sino al Hijo, y a través del Padre y del Hijo al Espíritu Santo. Por eso es de que Cristo es primogénito en todo, para que Él también pueda ser soberano y reinar sobre todo. ¿Vamos bien? Muy bien. El Dios viviente, Hechos 14:15, en el contexto de Hechos 14:15, Pablo va a Listra y está con Bernabé, y en el contexto de este versículo, Hechos 14:15, a Pablo y a Bernabé ya los están adorando. De repente sale un grupo de paganos y llegan con animales, con toros, y hay ofrendas, y dicen, bueno, a ver, pues Pablo, tú eres Mercurio, Bernabé, tú eres Júpiter, y te vamos a hacer aquí unos holocaustos y unas ofrendas para que estén contentos y nos muestren su favor. Pero ellos llegan, ese grupo de paganos en Listra, después de que ellos les comparten el Evangelio, y de hecho en Hechos 14, al inicio de Hechos 14, una persona es sanada. Entonces ellos ven ese milagro y dicen, bueno, ustedes son dioses, y llegan con ofrendas queriéndolos adorar. Pero aquí Pablo, lo que les dice Pablo aquí es muy interesante, y él les dice, amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. De nuevo, ¿quién dice que hizo todo lo que hay en ellos, el cielo y la tierra? Aquí Pablo dice que fue Dios. Entonces, aquí vemos cómo Dios no solamente de nuevo es rey, sino que Él crea todo lo que hay en este mundo, el cielo y la tierra. Y por eso es de que Él necesita, esta soberanía exige adoración. No podemos adorar y no podemos rendir nuestra alabanza y nuestra adoración, no podemos tener ese respeto, no deberíamos de tenerlo a cualquier persona o cosa que no sea el Señor. Por eso es de que es tan fácil hacer ídolos en nuestro corazón con casi cualquier cosa o persona. Pero aquí dice Pablo, el Señor lo ha creado todo, Él es soberano, Él reina, y esta soberanía exige adoración. Entonces, de nuevo, este grupo de paganos, en Hechos 14:15, se acerca con Pablo y les dice, no, hermanos, no hagan eso. Yo soy un simple humano como ustedes. Adoren al Señor, su Dios, quien ha creado todo, el cielo y la tierra y todo lo que existe y lo que no podemos ver incluso. Continuando con la creación, después de la creación vemos la providencia. Entonces, una vez que el Señor ha creado todo, Él actúa constantemente, Él obra en la creación que Él ha traído a existencia. Y en esta parte de la providencia, después de que Dios creó todo, de nuevo constantemente, Él actúa. Dios no creó el mundo y luego lo abandonó. Hay una
postura filosófica, tal vez hablen de esto en la siguiente exposición de Académicos por la Verdad acerca del deísmo. El deísmo dice que Dios creó todo, pero después desapareció, se apartó y Él está ausente de la historia de esa creación. Es como un padre que tiene un hijo y después se aparta de él. Entonces, Dios no es así. El deísmo no es lo que enseña la Escritura. La Escritura nos muestra a un Dios que no solamente ha traído toda creación, sino que constantemente está interactuando con Él, con ella, con esta creación, con nosotros. Esto de nuevo, el deísmo no es lo que enseña la Escritura, sino vemos a un Dios que se ha acercado. De nuevo, la creación es real e independiente de Dios. A veces se han usado ciertas películas que han ilustrado este panteísmo. Hay algunas películas en las que de pronto se conectan a ciertos lugares que no son reales. Es un programa de una computadora, es un lugar en un árbol por allá. Son ciertos lugares y ciertas cosas en las que una persona va y de manera no tangible está conectado con Dios. Eso se llama panteísmo o es una forma de ilustrar el panteísmo. Estas películas y algunas series han ilustrado mucho esto. Dios es real, Él es tangible, no es una abstracción, no es un programa de computadora, no es un árbol, no es una sensación. Él es real, Él es tangible. Y de nuevo, es independiente de la creación, no es la creación misma, no es un árbol, no es un grupo de árboles, no es un bosque, es independiente de la creación. No hay un bosque, no hay un grupo de computador, no hay nada de eso que sea Dios. Dios es independiente de todo eso, sin embargo Él ha creado aún esas cosas. De nuevo, la Biblia y la providencia del Señor en específico refuta el panteísmo. No somos un planeta y después seres humanos productos del azar. Algunos, de nuevo, físicos y algunos filósofos dicen, bueno, tú existes, pero pues bueno, así lo quiso el destino. Eres un producto del azar. Eso no es cierto, hermanos. Ni yo ni nadie de los que estamos aquí somos producto del azar y nada. No es coincidencia, no es un grupo de circunstancias que se dio para que nosotros pudiéramos llegar a este momento y para que nosotros pudiéramos estar vivos y escuchar, tener nuestros sentidos prestos para poder recibir este mensaje. Nosotros no somos producto del azar, ha sido la providencia del Señor lo que nos ha permitido llegar hasta este momento, en estas circunstancias. Y el Señor ha obrado providencialmente para que podamos llegar hasta este momento con estas cosas, con el bien y el mal que hemos experimentado, con las cosas difíciles y las cosas también agradables, porque la vida en Cristo tiene muchas cosas muy duras, pero definitivamente, hermanos, y en esto estarán de acuerdo en mí, que también tiene los más grandes placeres, la más grande satisfacción, de hecho la única que persevera, es encontrada en Cristo. Entonces, no somos producto del azar. La providencia del Señor nos muestra que no es de esta forma. Todo lo que sucede en nuestras vidas no es fruto del destino impersonal, no es algo que haya sido producto del destino. En ocasiones, pues podemos pensar que el destino quiso estas cosas así. No, lo que nos muestra el Salmo 115:3, como leímos al inicio de esta predicación, ¿quién dice que reina sobre todo y que conforme Él ha querido ha hecho? El Señor. Entonces vemos cómo el Señor, siendo rey, Él gobierna sobre todo y Él lo que ha querido ha hecho. No ha habido nadie ni nada que hayan podido alguna vez detener al Señor y nunca existirá eso. Como Él ha hecho, es porque Él ha querido. No es el azar, no es el destino. Y esta postura filosófica se llama determinismo. No vamos a ahondar en ello, pero sabemos que Dios es un Dios personal y cercano. Él es personal y cercano. Él nos ha mostrado su gracia y su misericordia, principalmente a través de Cristo y la cruz, como dice Pablo en 1 Corintios 1 y 2. Él expone la revelación del Señor en primera carta a los Corintios, capítulo 1 y 2, y muestra cómo conocemos al Señor principalmente a través de la cruz y del Evangelio. Ahora, la providencia implica tres consecuencias.
Estas tres consecuencias son, la primera de ellas, preservación. Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice de la siguiente forma: Dios el Señor sostiene todo con el gran poder de su palabra. Entonces, de esta manera es de que vemos que no solamente el Señor ha creado todo y Él reina sobre todo, sino que Él también por su voluntad lo preserva. ¿Qué pasaría si en algún momento el Señor decidiera ya no preservar la creación que Él mismo sostiene? En ese momento, hermanos, desapareceríamos todos y todo. Todo en ese momento desaparecería en un instante. Pero es el Señor, dice Hebreos 1:3, que sostiene todo con el gran poder de su palabra. De nuevo, la providencia nos muestra no solamente que el Señor interactúa en ella, sino que Él la sostiene. Aquí dice, sostiene todo, Hebreos 1:3, con el poder de su palabra. Él no solamente ha creado todo, no solamente actúa, sino que por su voluntad Él decide preservar la creación, que la creación no desaparezca, que la creación no colapse. Él la mantiene existiendo, no solamente la ha creado, no solamente una o dos veces la visitó, Él todo el tiempo la sostiene. Si no fuera por Él, hermanos, nosotros ya hubiéramos desaparecido hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo hubiera pasado algo muy terrible, que es pues el morir. No ha sucedido, gracias al Señor, aquí estamos vivos. Pero Él preserva nuestra vida, incluso junto con toda la creación. Él preserva las montañas, Él preserva los ríos, Él preserva tu vida, la mía y la de las personas que amamos. No solamente que Él nos haya creado, no solamente que Él nos dio un nombre y una infancia y una familia y una casa, sino que Él cada día y hoy, Él preserva nuestra vida, existiendo, respirando, podemos ver, podemos respirar, estamos escuchando este mensaje, estamos leyendo este día su palabra. Y eso solamente ha sido porque el Señor ha preservado nuestras vidas. Hasta este momento el Señor nos ha ayudado. Ebenezer, Él preserva la creación, no solamente no se olvidó nunca de ella, Él constantemente interactúa. Y la providencia nos muestra eso, que Él preserva la creación. Después de esto, hermanos, en Efesios capítulo 1, versículo número 11, leemos en la segunda parte el siguiente texto: hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Esto tiene implicaciones de nuevo en que no solamente Dios crea todo y preserva y interactúa con la creación, sino que hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. De nuevo leíamos otra vez el Salmo 115, versículo número 3, en el que dice que todo lo que Él ha querido, conforme Él ha querido, ha hecho. Entonces vemos cómo Él concurre en esto. En un momento estaremos explicando un poco más, pero en cuanto a la concurrencia, quiero decir que Él actúa de manera unida, de manera que concurre la voluntad del hombre con la voluntad del Señor. Él interactúa de cierta forma, en maneras misteriosas, porque la providencia al final es un misterio, pero Él actúa de maneras misteriosas en las que la voluntad libre del hombre es llevada y es providencialmente encauzada para sus propósitos y su voluntad. Esto significa la concurrencia, el cómo la libre voluntad del hombre interactúa y nunca es abrogada con el propósito soberano del Señor. La concurrencia es un tanto profunda y tiene muchas implicaciones teológicas. El día de hoy, esto bastará que el Señor concurre en esto, en la libre voluntad del hombre es concurrida por la soberanía del Señor, y conforme Él quiere, Él hace, pero nunca es en contra de nuestra voluntad. Entonces, vemos de nuevo cómo la providencia tiene estas implicaciones, que Él preserva todo, que Él concurre, y como tercer punto vemos que Él gobierna. Vamos a citar al profeta Daniel en el versículo número 35 del capítulo 4, que el texto nos muestra lo siguiente: todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él, es decir, el Señor, hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle: ¿por qué haces estas cosas? Entonces, de nuevo,
¿quién es quien gobierna sobre todo? ¿Quién es quien está sentado en este trono? Y dice aquí el profeta Daniel, nadie puede decirle, ¿por qué haces estas cosas? Ese Señor es Dios. El Dios que conocemos, el Dios que nos ha llamado. Él no se ha alejado, Él no solamente crea todo y se desaparece, nos abandona. Él nos sostiene. Él sostiene nuestra vida. Ahora de nuevo vemos en el capítulo número 4 del libro del profeta Daniel, que él dice, ¿por qué haces estas cosas? Nadie puede detenerlo ni decirle esto. El Señor es soberano, Él reina. Ahora, una de las implicaciones que tiene la providencia es de que en ocasiones nos suceden cosas malas. Hemos estado experimentando, hermanos, una época y un periodo en el que, pues bueno, hemos experimentado muchos accidentes y hemos estado juntos en los hospitales, hemos experimentado muchas cosas, enfermedades, gente que amamos y estimamos ha partido ahora con el Señor y ahora extrañamos a estas personas. Y nos pasan a veces cosas que no entendemos totalmente y con las cuales podríamos tener un conflicto. Esto es cierto. Y creo que en este tiempo hemos experimentado mucho de esto. Ahora, Dios en su providencia no es el que provoca directamente el mal. Sin embargo, Él lo permite con un propósito. Un poco del contexto de este capítulo 2, verso 10 de Job. En el capítulo 1, Job pierde todo. Él era un hombre, dice, justo delante del Señor. Y él era justo, Job era justo, no porque se portara bien, no era por obras. Aún en Job era por fe. Él fue considerado justo delante del Señor porque aún siendo un pecador, Job tuvo la fe y él creyó en el Señor Jesús y en el mensaje del Evangelio. Él esperaba ese Mesías que había de venir, igual que Abraham, igual que el padre de la fe lo hizo. Sin embargo, Job fue considerado justo por su fe, por la fe en el Mesías que había de venir. Ese es el contexto. En el capítulo 1 Job pierde todo y llegamos a este capítulo 2 en el versículo número 10 y vemos cómo Job, y este versículo muestra cómo Job es enfrentado por su esposa, hermanos, por su esposa. No era cualquier hombre, era su esposa. Y aquí le dice, sin embargo Job contestó, hablas como una mujer necia, ¿aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? Es importante y quiero resaltar esta segunda parte de este versículo número 10. Dice, a pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. ¿Hay algo incorrecto en lo que dijo Job? No, no hay nada incorrecto, hermanos. La cuestión está en que a veces, de nuevo, hay situaciones difíciles en nuestras vidas las cuales no entendemos y habrá ciertas cosas en las cuales nunca las entenderemos. Deuteronomio 29 dice que lo secreto le pertenece al Señor, pero las cosas reveladas han sido dadas a los hombres. Y hay mucho, hermanos, de la voluntad del Señor que está escondida, que no conocemos. Pero hay ciertas cosas y lo esencial sí lo conocemos y es esta revelación, su palabra revelada en este libro. De nuevo, cuando le sucede toda esta tragedia a Job, ¿ustedes creen que estaba abatido? ¿Ustedes creen que estaba dolido? ¿Ustedes creen que estaba realmente tal vez entristecido en su corazón de haber perdido incluso a sus hijos? Todo lo que él tenía, sus hijos, su familia, todo lo que él tenía en un momento así desapareció. Y luego su esposa le dice, bueno, maldice a tu Dios y muérete. Esas son palabras duras, hermanos. Su esposa, la mujer que la amaba, la mujer le dice esas, ¿son palabras duras, sí o no? Definitivamente lo son, no es algo sencillo. Job no solamente había perdido todo y estaba en una desgracia y afligido en su corazón, sino que la gota tal vez que derrama el vaso es cuando su esposa viene y le dice, bueno, ¿tú qué quieres más? Maldice a tu Dios y muérete. Pero la integridad en el corazón de Job y el precisamente eso, cumplir la voluntad del Señor, el agradar, el esperar a ese Mesías que habría de venir, fue esto. Bueno, yo sé que quien me ha llamado, que Cristo vive, Él no se ha olvidado de mí. Él no solamente me creó, sino que yo sé y yo descanso en que Él es soberano, en el que Él reina, y que todo lo que me pasa aquí en su providencia obra para bien. Eso es lo que le estaba diciendo Job aquí a su mujer. O sea,
Si aceptamos lo bueno, ¿no sabremos también aceptar lo malo? Si tenemos enfermedad, aflicción, pobreza, y confiamos y descansamos en que el Señor es quien guía nuestras vidas, ¿no sabremos aceptar también lo malo? Y le dice aquí Job a su esposa, hablas como una mujer necia. No podemos dirigirnos al Señor de esa forma, no podemos maldecirlo. Tenemos que honrar al Señor con nuestras vidas porque Él reina, porque Él es soberano. Dice aquí de nuevo, en todo esto, Job no dijo nada incorrecto. En Romanos 8:29 vemos cómo y cuál es el propósito de todo esto. El propósito, hermanos, no es tener riquezas en este mundo. El propósito del Evangelio no es otro, sino el que dice Romanos 8:29, y vamos a leerlo, por favor, síganme. Romanos 8:29 muestra lo siguiente: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor entre muchos hermanos. El propósito de todo lo que pasa en nuestras vidas, si estamos en Cristo, sea bueno y malo, ¿cuál es ese propósito? El ser hechos a la imagen de Cristo, no el ser dioses, nunca nos vamos, eso es una herejía. No el ser dioses, no el decir tú eres un Dios, tú puedes ser un Dios, eso es una herejía. El tener el carácter de Cristo, ese es el propósito de todo lo malo y lo bueno que vivimos. El ser formados a la imagen de Cristo, dice Romanos 8:29, y Pablo escribió aquí que Cristo sea el Hijo mayor entre muchos hermanos. Uno de los versículos que leíamos hace un momento en Colosenses es de que a Cristo le ha sido dada la preeminencia, la primogenitura. Entonces, dice Romanos 8:29, Él es el mayor entre muchos hermanos. De tal forma de que nosotros, todo lo bueno y lo malo que pasamos, las cosas que nos alegran y las tristezas, tienen ese propósito, ni siquiera para nosotros, sino para que, como dice Colosenses 1:10, todo lo que vivimos, hermanos, no es para nosotros, es para que Cristo sea el primogénito, para que a Él, como dice Colosenses 1:16, 1:15, Él sea el primogénito. Que nosotros seamos formados a la imagen de Cristo no nos da ni siquiera gloria a nosotros, le da gloria a Cristo, porque así es de que nosotros en este mundo y a través de nuestra vida demostramos que sí, que Él es el primogénito, que a Él ha sido dado todo honor y autoridad, y que para Él, su gloria es toda nuestra vida y todo lo que vivimos. Eso, la gloria de Cristo y de que Él sea el primogénito, dice aquí Romanos 8:29, es de que entonces todo lo que pasamos tiene ese propósito, el ser formados a la imagen de Cristo, pero que Él sea el primogénito, que Él sea honrado. ¿Vamos bien? Muy bien. Ahora, yo quiero preguntarles algo y quiero que mediten un poco en esto. Levanten su mano, quienes tal vez en los últimos 6 meses han tenido alguna enfermedad o algún accidente o alguna cirugía o han perdido el trabajo. Levanten su mano. Muy bien. Ahora, bájenla por favor. Ahora, levanten su mano. Quienes, a pesar de que han tenido todo, cosas buenas y malas, Dios los ha tratado mejor de lo que ustedes merecen ser tratados. Dios nos ha tratado mejor de lo que merecemos ser tratados. ¿Eso en qué posición nos deja, hermanos? ¿Podemos quejarnos contra el Señor? Si levantamos nuestra mano y decimos y afirmamos que Dios nos ha tratado mejor de lo que merecemos ser tratados, ¿eso nos permite quejarnos? No. ¿Eso nos permite tener algo contra el Señor, estar enojados contra Él? Por las circunstancias que vivimos, si sabemos y si estamos de acuerdo en que Él nos ha tratado mejor de lo que merecemos ser tratados, eso quita toda queja, toda falta de contentamiento en su voluntad y en su soberanía. Eso nos desarma, hermanos. Eso nos desarma. Ya no tenemos nada en contra del Señor, no hay nada, no hay ningún argumento válido. Si Él nos ha tratado mejor de lo que merecemos ser tratados, no hay nada que podamos tener contra el Señor de tal forma de decirle, no, es que me ha faltado esto, es que esto no está bien, es que esto podría ser mejor. Si Él nos ha tratado mejor de lo que merecemos ser tratados, eso se llama gracia, eso es gracia. Gloria al Señor, gloria al Señor. Entonces, Romanos 5 del versículo 3 al 5,
También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y esta parte es importante, síganme por favor. El carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Gloria al Señor. ¿Cómo dice aquí Pablo, dice Pablo al final de estos versículos en el 5? Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Esa ternura con la que nos trata el Señor, hermanos, no es un coche nuevo, no es un trabajo mejor, que eso es muy bueno y eso glorifica al Señor, pero esa ternura con la que nos ama el Señor, ¿qué dice aquí Pablo que es? Es el Espíritu viviendo en nosotros, hermanos. Ese Espíritu es esa ternura con la que nos ha amado el Señor. Gloria al Señor si tenemos un trabajo mejor. Gloria al Señor si nos casamos. Gloria al Señor si tenemos hijos. Gloria al Señor si no. Dice Job, si sabemos recibir lo bueno, no recibiremos lo malo. Pero porque ese amor con el que nos ha amado el Señor y con el que nos amará, dice aquí Pablo, es el Espíritu Santo que llena nuestro corazón con su amor. Tenemos la mejor parte. Y nuestra esperanza, dice esta misma porción, acerca de Romanos 5, dice, el carácter fortalece este carácter que se forma a través de las dificultades, fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿Cuál es nuestra esperanza segura de salvación? De que cuando estemos con Cristo, el día que Él venga o nosotros partamos con Él, seremos hallados en Él. Seremos hallados en Él. Dice Pablo, esto no terminará en una desilusión. ¿Ustedes creen, hermanos, y les pregunto, un matrimonio podría terminar en una desilusión? Sí. ¿Un trabajo podría terminar en una desilusión? Sí. ¿El acumular muchas riquezas podría terminar en desilusión? Sí. Incluso el ser sanados de una enfermedad tal vez podría terminar en desilusión. El cambiarnos de un lugar de aquí de Aguascalientes a vivir a otro lugar podría terminar en desilusión. Sí. Pero ¿cuál es esta esperanza? Dice aquí Pablo, que no terminará en una desilusión. Esa esperanza que no terminará en desilusión, hermanos, es ser hallados en Cristo el día que Él regrese o nosotros partamos con Él. Sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Este es el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje que nos muestra las Escrituras. Este Espíritu Santo morando en nosotros, a través del cual nos sentimos amados, es el mismo que nos muestra a Cristo cada día cuando nosotros leemos las Escrituras. Si tú llevas un plan de lectura anual, si tú con tu familia, con tu esposa, con tus hijos haces un devocional cada día, este mismo Espíritu que habla aquí Pablo, que te muestra la ternura de Dios, es el mismo que cuando tú estudias las Escrituras te muestra a Cristo. Todos los días tú solo en tu casa, en tu trabajo. Este mismo Espíritu que vive ahora en nosotros es quien nos muestra a Cristo cuando estudiamos las Escrituras. Díganme si eso no les hace sentir amados, si eso no les muestra la ternura con la que los ama el Señor. Claro que sí. Y de nuevo, hermanos, quiero que ustedes sean sinceros con esto. ¿En qué posición nos deja esto en cuanto a reprocharle algo al Señor o en cuanto a exigirle ciertas cosas? Eso nos desarma. El Evangelio nos muestra que el Señor nos ha dado todo lo necesario y es su Espíritu en nosotros. Ahora podemos ver a Cristo todos los días a través de esta palabra. Todos los días. Díganme si eso no es gracia, díganme si esto no es ser tratados mejor de lo que merecemos ser tratados. Nosotros merecíamos ir al infierno y aún todos nosotros, todos aquí, porque el único que no conoció pecado, dice Pablo en Corintios, es Cristo. Pero todos aquí lo que merecemos es en este momento ir al infierno y ser ahí sujetos de tormento y de dolor por toda la eternidad, pero Dios nos ha tratado porque hoy estamos vivos y estamos escuchando este mensaje, estamos reunidos aquí. Podemos escuchar, ver
Y es el Espíritu que nos hace sentir amados, quien llena, dice, nuestro corazón y nos muestra la ternura con la que el Padre y Cristo nos aman. Muy bien, continuemos con esto. Dios interviene constantemente en la creación para su gloria. Dice Juan 15:8, cuando producen mucho fruto demuestran que son mis verdaderos discípulos, eso le da mucha gloria a mi Padre. Ahora es importante entender esto. Nosotros de pronto producimos mucho fruto y podemos producir mucho fruto tal vez al mismo tiempo que pensamos que es muy poco. Es decir, podemos ser aprobados por el Señor y producir un fruto que para Él es digno y nosotros estar insatisfechos en esto. La diferencia, hace un momento lo hablábamos, la diferencia entre perfección y excelencia, hablando en términos bíblicos, es de que la perfección es algo inmaculado, es algo sacro, es algo puro, perfecto. Cristo es puro y es perfecto, Él es inmaculado, Él está apartado, Él dice Corintios de nuevo que Él no conoció pecado. Pero fuera de Cristo todos somos pecadores y fuera de Cristo, pues bueno, alcanzamos cierto grado de excelencia. De hecho, ese grado de excelencia es, y la glorificación será el día que Él regrese por su iglesia. Entonces, podemos llegar a producir mucho fruto, pero el fruto no se mide por la cantidad de personas que se arrepienten y proceden a seguir a Cristo. El fruto no se mide por la cantidad de libros que escribimos. El fruto no se mide por nada de lo que podemos hacer. Evidentemente debemos, hermanos, si entendemos el Evangelio, conducirnos de esta forma, siempre esforzándonos, siendo diligentes en los tiempos que estudiamos, en la manera y en el esfuerzo que dedicamos a las disciplinas espirituales. Si hemos entendido el Evangelio, seremos diligentes en las disciplinas espirituales. Si no somos diligentes en las disciplinas espirituales, tal vez necesitamos arrepentirnos, ir y orar y pedir ayuda al Señor. Pero de nuevo, el llevar mucho fruto es algo que solamente se puede hacer en Cristo. Él nos ha creado, Él ha creado todo, Él en su providencia nos ayuda. Y como dice aquí Juan 15:8, el llevar mucho fruto no está apartado de la providencia del Señor, hermanos. Él nos sigue ayudando. Él nos sigue ayudando, qué bueno es Él. Él no se ha olvidado de nosotros y no lo hará nunca. Pero necesitamos ser ayudados por Él. El llevar mucho fruto, al menos en el contexto y con la intención que lo dijo Juan, debe de ser algo que requiere necesariamente de la providencia del Señor, que Él nos ayude. Uno de los misioneros que más ha impactado la vida no solamente de a otros misioneros después, sino de algunos teólogos y pastores, ha sido David Brainerd. David Brainerd no convirtió a muchos, no le predicó el Evangelio a los indígenas americanos, pero no se convirtieron muchas personas a través de su predicación. Sin embargo, cuando él llega a la casa de Jonathan Edwards, Edwards es conmovido a través de leer su diario. Y cuando lees el diario de David Brainerd es impresionante. Ese hombre tenía una fe y una pasión por las almas y por el Señor increíble. A veces pasaba días, dice, hoy estuve todo el día tirado aquí de dolor, no pude. Por eso no escribí ayer. Estuvo todo el día y toda la noche ahí hasta que se quedó dormido. Dice, no pude comer, pero estuve aquí todo dormido y ya ahora estoy escribiendo esto. Estuve orando y me quedé así perdido ahí en la oración del dolor. Y ese hombre no convirtió a mucha gente. A una mujer, la hija del jefe de la tribu. Pero eso fue suficiente para que después toda la tribu, a través de esta hija, pues bueno, procedieran al arrepentimiento y al Evangelio, que conocieran a Cristo a través de la predicación del Evangelio. Entonces su vida llevó mucho fruto, la vida de David Brainerd llevó mucho fruto, a pesar de que tal vez solamente se convirtió una mujer. Evidentemente, bueno, tal vez algunos más ahí también, pero me refiero hay ministerios que llevan mucho fruto, pero el fruto no se mide, hermanos, por la cantidad de personas a las que les predicamos. El fruto no se mide por la cantidad de personas que nos aprueban. El fruto se mide a través de hacer la voluntad del Señor en el tiempo en el que Él lo señala y en la manera en la que Él nos guía. Eso es llevar mucho fruto, pero eso requiere la providencia del Señor.
No podemos llevar frutos, dice él, separados de mí nada pueden hacer. Y la providencia del Señor también ayuda, y una evidencia de ella es el llevar mucho fruto. ¿Ustedes quieren llevar mucho fruto? Sí. Bueno, pues eso empieza con la oración. En serio. Necesitamos ir a orar, apartados. Bueno, Señor, muéstrame, ¿qué quieres que yo haga? Como mencionábamos también hace un momento en la clase de la escuela bíblica el día de hoy, no solamente, por ejemplo, enseñar. Si tú te sientes llamado, por ejemplo, a enseñar, hay muchas maneras de enseñar. Un padre enseña a sus hijos. Un esposo enseña a su esposa, y principalmente las escrituras a través de un devocional diario, por ejemplo. Él está llevando mucho fruto porque está enseñando a su esposa, la mujer que él ama, la mujer con la que él se casó, él la toma todos los días y él en amor dice, bueno, yo quiero acercarte a Cristo, yo quiero que tú conozcas a Dios, no a mí, que conozcas al Señor. No te quiero acercar a mí, te quiero acercar al Señor. ¿Ustedes creen que un padre que toma a sus hijos y dice, bueno, mi mejor porción, mi porción eres tú, Señor? Un padre que toma a sus hijos y todos los días ora con ellos, les muestra a Cristo con su carácter, ¿es un padre que lleva mucho fruto? Sí, sí lo es. Pero esto requiere, hermanos, la providencia del Señor, que Él actúe en nosotros, que Él nos sostenga. De nuevo, Él no solamente creó todo, Él no solamente está una que otra vez, una vez cada tanto, sosteniendo la creación, sino que Él todo el tiempo la sostiene. Dice Hebreos 1, todo el tiempo, por el poder de su palabra, Él sostiene esta creación. Entonces Dios interviene constantemente, todo el tiempo, para su gloria. Para su gloria. Dios es soberano en la salvación. Este es un tema un poco complicado y hay dos posturas distintas, no vamos a ser incisivos en ellas, pero Dios interviene aún en nuestra salvación. Veamos Romanos 11:17, que muestra lo siguiente. Así que la situación es la siguiente: la mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido, pero el corazón de los demás fue endurecido. De nuevo aquí Romanos 11:17 dice que los que han conocido del pueblo de Israel han sido los que Dios ha elegido. Entonces, vemos cómo no solamente el Señor de nuevo crea todo, Él providencialmente interactúa con la creación, sino que Él también en ese interactuar, en su providencia, una parte de la providencia también es la salvación, el creer en Cristo, el arrepentirnos y seguirlo. Ahora, Jesús no solamente es esto que nos ha elegido, sino que Él es nuestro pastor. Ahora, quiero hacer la siguiente ilustración. Ustedes piensen en lo siguiente. De pronto hemos visto muchas ilustraciones de pastores, me refiero a pastores de ovejas, y tienen una vara, el Salmo 23 dice tu vara y tu callado, y es una vara con la cual van guiando al rebaño. Ahora quiero que piensen en lo siguiente: de pronto si una oveja va y se pierde por allá, y el pastor va y la trae de regreso, generalmente, a menos que sea una oveja muy necia, pero generalmente solamente se acerca a ella y le hace con la vara, y ya la oveja regresa con el rebaño. Entonces, de esa forma es de que la libre voluntad de la oveja, que es regresar al rebaño, se concilian con la voluntad del pastor, que es que ella regrese. Entonces, la oveja voluntariamente va y busca el rebaño, es así como de, sí, yo quiero estar aquí. Y el pastor es, no, yo tengo que cuidarte. La actitud del pastor es, yo tengo que cuidarte, yo soy responsable de ti. No quiero que vayas y mueras por allá, ven a ver el rebaño acá. Y él va y la trae de vuelta. Ahora, si la oveja se pone muy necia, tal vez ese pastor la tenga maniatada y le amarre las patas y la lleve para el rebaño, ya estate quieta aquí. Pero a menos que sea una oveja de ese tipo ya muy necia y muy dura, simplemente la vara hará que ella vuelva. Pero la oveja en ningún momento va en contra de su voluntad. Ella voluntariamente sabe también, y en su instinto, esto es importante, el instinto que ella tiene es la seguridad, y ella vuelve
respondiendo a ese instinto de seguridad. Nosotros hemos sido creados por Dios y solamente encontramos una verdadera satisfacción en Él. Dice Cristo en el Evangelio, dice: cualquiera que beba de esta agua no tendrá sed jamás. Nosotros estamos hechos para simplemente estar en Él, ser hallados en Él. Porque cualquier otra cosa, cualquier otra persona nos producirá de nuevo sed. Pero es Cristo quien sacia nuestra sed. Entonces, de esta manera es de que estamos hechos para glorificar al Señor, para disfrutar de Él. Y cuando el Espíritu Santo, a través de la obra de regeneración, nos quita ese velo, nosotros hacemos en nuestra propia voluntad para lo que estamos hechos, que es ser hallados en Él, disfrutar de Él, beber de esa agua con la cual nunca tendremos sed. Pero no es como que Dios nos amarre así como en la ilustración que usábamos antes. No somos esa oveja que, no, yo no quiero. No, Él no nos amarra de las patas y nos lleva maniatados a arrepiéntete. Simplemente nos es quitado el velo. Y así como esa oveja instintivamente se mueve voluntariamente a lo que ella es, a lo que ella siente, hace para lo que fue hecha, que es estar en un rebaño, responde, así nosotros también para ir con Cristo y ser hallados en Él. Pero eso no es nunca en contra de nuestra voluntad. Una vez que nos es quitado el velo, voluntariamente procedemos al arrepentimiento. Y Dios es soberano en eso, Él en su providencia nos quita ese velo. Y seguimos a Cristo, ¿ven? Díganme si esto no es ser tratados mejor de lo que merecemos ser tratados. Definitivamente lo es. Así que la soberanía de Dios es un estímulo para evangelizar. De nuevo, la soberanía de Dios es un estímulo para evangelizar. Si tú has entendido, hermano, la soberanía del Señor, sabes que Él es Rey, sabes y confías en que Él reina sobre tu vida y la vida de las personas que tú amas,